mi presentación. Ok. Les voy a pedir, por favor, que vayan tomando nota de las expresiones que vamos a ir presentando. Les voy a explicar el cómo llegamos a la expresión para calcular el factor de seguridad contra resistencia o para la estabilidad de los taludes por el método de Frobenius y cómo lo cómo podemos utilizar Excel combinado con AutoCAD precisamente para desarrollar esta metodología. Entonces, para retomar un poquito lo que ayer comentábamos con respecto al método de Frobenius o método de las dovelas, bueno, voy a resaltar solamente que este método considera o analiza la estabilidad a través de un análisis de fuerzas que están actuando en la masa de suelo o en el talud, y que esta masa de suelo la vamos a dividir en franjas, también llamadas dovelas, de ahí el nombre del método. Y la superficie de falla que se supone es una falla de tipo cilíndrica, la cual rota a través de un punto de giro que coincide con el centro del círculo, que se llama o se le conoce como círculo de falla, que precisamente es aquel círculo que define la superficie de falla. Vamos a ignorar, este método ignora la fricción que se desarrolla entre las dovelas y solamente vamos a considerar las fuerzas tangenciales a lo largo de la superficie de falla que está actuando en cada una de estas dovelas. ¿Ok? Entonces, bajo estas premisas, vamos a explicar en qué consiste el método de las dovelas. ¿Ok? Entonces, vamos a retomar nuestro diagrama en donde tenemos con línea gruesa, negra, tenemos pues el perfil donde se puede observar la pendiente de nuestro talud. Entonces vamos a decir que el punto A está sobre la superficie horizontal. Después tenemos la línea con cierta pendiente, que es precisamente el talud. Llegamos al punto B, de B a C, donde nuevamente es la superficie del terreno. Este talud, como podemos ver, tiene una altura H, ¿ok? Entonces vamos a ver en su figura, vamos a ver un arco que va de A a C, y precisamente ese arco es el arco de un círculo, que en este caso sería nuestro círculo de falla, en el cual precisamente lo utilizamos. Ese círculo de falla nos está mostrando la superficie de falla que estamos proponiendo. Nosotros suponemos que este podría ser el círculo o la superficie de falla, ¿ok? Y precisamente esa circunferencia, no trazamos toda la circunferencia, evidentemente, solamente el arco, parte de este punto O. Por lo tanto, la distancia que hay de O a C y de O a A, pues precisamente es el valor del radio, pues ya que dijimos que O es el centro de la circunferencia, ¿ok? Entonces, esa superficie, ese arco, esa superficie delimitada por el arco AC, nosotros lo vamos a dividir en dovelas. Las dovelas pues no son más que franjas
que básicamente pues me forman un rectángulo, ¿no? El número de las dovelas es arbitrario. Evidentemente, entre más dovelas tengas, pues más preciso va a ser tu análisis. Entonces aquí nosotros elegimos ese número de dovelas que queremos y también elegimos pues el orden en que las vamos a enumerar. Eso es pues insignificante con respecto al método, ¿no? Entonces, bueno, aquí arbitrariamente, perdón, elegí enumerar de derecha a izquierda, entonces esta sería mi dovela 1, mi dovela 2, mi dovela 3 y así sucesivamente, hasta llegar a mi dovela P, y entonces para cada dovela se tendría que realizar un análisis de equilibrio. Ese análisis de equilibrio, para explicarlo, voy a considerar una dovela enésima, que sería esta que elegimos para mostrarles, esta dovela enésima, y entonces lo que voy a hacer es, digamos, recuperar esa dovela enésima, y esa dovela enésima tiene un ancho B, y evidentemente también tiene una altura, ¿ok? Y esa dovela, pues evidentemente tiene una fuerza actuante que es su peso, el peso de la dovela, que básicamente es el producto del área o del volumen de la dovela por el peso volumétrico. Para este análisis suponemos una longitud unitaria perpendicular a la pantalla, es decir que, digamos, si lo quisiéramos ver en una perspectiva, pues evidentemente aquí tendríamos un ancho unitario de nuestro talud, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a tener en mente por lo siguiente. Nuevamente, retomo la figura señalando la enésima dovela, que es la que vamos a tomar. Vale la pena también comentar que el ancho de la dovela no tiene que ser el mismo. Muchas veces por la practicidad se elige que este ancho sea igual. Evidentemente que podría sucedernos que la última dovela, en este caso P, no necesariamente nos va a salir del mismo ancho, precisamente por eso depende o está en función de las dimensiones de nuestro talud, es decir, la altura y el ancho proyectado sobre la superficie. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Que nosotros podemos pues también elegir si deseamos hacer anchos iguales o ir variando. Vuelvo a insistir, por practicidad, por simplificación, por hacer nuestro cálculo más sencillo, lo vamos a considerar de anchos iguales. Entonces, nosotros extraemos esa enésima dovela, la pregunta sería, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la dovela? Jóvenes, ¿cuáles son las fuerzas que ustedes identifican que están actuando en una dovela? Vuelvo a insistir, entiéndase como dovela una franjita, una franja, una barra de las que se mostraron dentro del arco que me delimita la superficie de falla. ¿Cuáles son esas fuerzas? Me escucho. La fuerza resistente al corte, sí, efectivamente, de una u otra manera, esa fuerza está actuando, digamos que de manera externa a la franja o a la dovela. Esa es una. ¿Cuál otra sería? Yo ya dije una, evidentemente, en la explicación anterior. ¿Cuáles otras fuerzas estarían actuando?
¿No se imaginan cuál otras fuerzas podrían estar actuando? Podría ser también la sobrecarga si tiene alguna cimentación o alguna estructura arriba. Sí, sí. Ojo porque, digamos, en la situación que estamos presentando para el análisis, evidentemente se está suponiendo que no tenemos una carga externa, es decir, una carga sobre la superficie. Pero en el caso de que la hubiera, sí, evidentemente la tenemos que considerar. En este caso, no, pero sí, sí es importante pues enmarcar esta situación. Cuando hay una carga externa, pues evidentemente hay que considerarlo y esto ahorita ustedes lo van a observar con el análisis que vamos a realizar, donde tendría que considerarse, por decirlo de alguna manera. Ok, bueno, pues vamos a seguir, si no, no nos va a dar tiempo con respecto a lo que tengo programado el día de hoy. Bueno, pues vamos a recuperar esta dovela, esa dovela enésima, donde destaco el ancho de la dovela, de manera horizontal, ojo, el ancho es de aquí hacia aquí, pero evidentemente es el borde de la superficie de falla, por lo tanto no es recto, y como estamos suponiendo que esa masa la dividimos en P dovelas, entonces digamos, esa parte, pues prácticamente es un arco, pero como puede ser tantas dovelas como yo quiera, ese arco en algún momento se puede tornar a la vista como simplemente un fragmento de una línea, ¿no? Entonces, en esa dovela, están actuando, por supuesto, ya lo había mencionado, el peso de material, porque acuérdense que al final de cuentas es una masa de suelo. Entonces, el peso de la dovela y está actuando, como decía su compañero, la resistencia que está desarrollando. Pero esa resistencia, al final de cuentas, no es más que una resultante, que es esta flecha resultante, que resulta ser o tendría que ser igual al peso de la dovela, porque estamos diciendo que si mi dovela o la masa de suelo es estable, pues evidentemente esta fuerza que es el peso de la dovela tendría que ser equilibrada por una resultante. Y esa resultante pues igual a esa fuerza. Ahora, esta resultante evidentemente se resulta o es la suma de dos componentes, de una componente paralela a la superficie de falla, que sería representada por TR, una fuerza cortante, y una fuerza normal a la superficie de falla, que está representada por esta línea roja. Esta normal, entonces si nosotros sumamos esta fuerza normal y esta fuerza T tangencial, pues evidentemente me va a dar como suma la resultante, que es igual al peso de la enésima dovela. Ahora, la superficie de falla, que está representada por este fragmento de recta roja, evidentemente nosotros, como vuelvo a mencionar, debemos de tener idea que es parte de ese arco, es un pedacito de ese arco, porque pues correspondería solamente a una dovela, y como son enésimas varias dovelas, entonces esa longitud la estoy designando por delta L. Aquí, por el efecto de la figura, delta LN, de la longitud de la enésima dovela, pues prácticamente se torna recta, pero realmente sería un fragmento de un arco. Entonces, ojo, porque volvemos aquí a las simplificaciones. En lugar de medir un arco, nosotros estamos suponiendo una longitud recta, que le estoy llamando delta L. Ahora, también esa superficie de falla, al final de cuentas,
pues es como es un arco, ese arco o esos fragmentitos de arco con respecto a la horizontal siempre va formando un ángulo que le estoy llamando ángulo alfa. Y ese ángulo alfa, pues evidentemente va a ir variando con respecto a la dovela de acuerdo a donde estemos analizando esa dovela. ¿Ok? Entonces tenemos dos fuerzas que ya vimos de dónde salen, pero también hay fuerzas que se desarrollan en el contacto, porque pues esta es una dovela, después de esa dovela, acá vendría una siguiente dovela, y antes de la dovela, pues acá vendría otra dovela. Entonces, entre contacto dovela-dovela se desarrolla una fuerza tangencial y una fuerza normal. Entonces, aquí tenemos que esta fuerza normal se contrarresta con esta fuerza normal y esta fuerza tangente se contrarresta con esta fuerza tangente. Por lo tanto, las fuerzas que están actuando son precisamente esta fuerza normal, esta fuerza que es el peso de la dovela y esta resultante. Entonces, para ir resumiendo, entonces tenemos peso efectivo de la dovela. Aquí estoy remarcando peso efectivo. Ojo, porque vuelvo a insistir, para este caso estamos suponiendo que el peso, más bien dicho, que la masa de suelo no contiene agua. Si hubiese agua, el análisis tendría que considerar el efecto de la presión de poro, ¿ok? Entonces aquí por eso remarco, peso efectivo de la dovela. En este caso no hay agua, el peso efectivo resulta ser igual al peso total. N y R son las componentes de la resultante, fuerza normal N y fuerza tangencial T. Veamos que entonces si N y T son las componentes de esta fuerza resultante, al tener inclinación esta línea roja de alfa, el ángulo que forma la resultante con la normal es alfa, por lo tanto, descomponiendo la fuerza resultante en una normal, sería igual a W por el coseno de alfa, vean dónde está alfa, y entonces, evidentemente, la tangencial sería el peso de la dovela por el seno de alfa. Esto es importante porque más adelante lo vamos a retomar. ¿Ok? Entonces, N sub T más 1, que es una fuerza que se desarrolla tangencialmente con la dovela anterior, y se anula con la fuerza tangencial que se desarrolla con la dovela posterior. Lo mismo sucede con esta fuerza cortante, perdón, con esta fuerza normal N más 1, se contrarresta con la fuerza normal de la siguiente dovela, ¿ok? Entonces, este diagramita lo vamos a retomar más adelante, entonces tomen conciencia y mantengan en mente la participación de esta fuerza normal de la resultante con sus respectivas componentes. Vuelvo a insistir, vamos a considerar la longitud unitaria perpendicular a la sección transversal. En este caso, supongamos una unidad unitaria perpendicular a la pantalla. ¿Ok? Entonces, para imaginarnos el volumen de esa dovela. ¿Ok? Entonces, vamos a retener esa imagen en mente y también voy a repetir una de las diapositivas del día de ayer, precisamente para retomar dos expresiones que van a ser clave para realizar mi análisis. Decíamos que el factor de seguridad en la estabilidad de un talud con respecto a la resistencia FSS es igual al cociente de la resistencia cortante promedio del suelo, representada por tau F, y sobre el esfuerzo cortante promedio que se desarrolla a lo largo de la superficie de falla. ¿Ok? Entonces, esta expresión la vamos a utilizar y también vamos a utilizar la expresión
de tau a la falla igual a la cohesión más esfuerzo normal por tangente de phi, que no es más que la resistencia al corte del suelo que desarrolla, ¿ok? Entonces, estas dos expresiones las vamos a necesitar y evidentemente estas dos resistencias, bueno, esta resistencia promedio del suelo es esta flechita representada en la figura sería esta, y el esfuerzo cortante promedio desarrollado en la superficie de falla sería esta. Esta fuerza es la que me va a provocar la falla y esta es la fuerza que va a tratar de contener precisamente esa fuerza. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros buscamos es que haya equilibrio entre estas dos fuerzas. ¿Ok? Entonces, estas dos expresiones junto con mi diagrama anterior es lo que me va a permitir llegar a donde queremos llegar para análisis de estabilidad. ¿Okay? Entonces, importante, para que comprendan lo que les voy a explicar en estas próximas diapositivas, que es la deducción del factor de seguridad, es importante, vuelvo a insistir, tener la figura y las ecuaciones mostradas anteriormente, como ecuación 1 y ecuación 2. ¿Ok? Entonces, aquí las voy a poner en una manera constante, van a permanecer en la pantalla esas dos expresiones para que sea mucho más fácil que ustedes entiendan lo que les voy a mostrar en las siguientes líneas. ¿Ok? Entonces, aquí aquí las vamos a dejar permanentemente. Y también voy a dejar permanentemente este diagrama, porque al final de cuentas lo que vamos a hacer es una condición de equilibrio entre estas fuerzas y es mucho más fácil tener esta figura. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar. Si consideramos una condición de equilibrio, la condición de equilibrio, pues ya vimos que esta fuerza tangencial se va a contrarrestar con esta y esta fuerza normal se va a contrarrestar con esta. Entonces, digamos que las fuerzas que se desarrollan entre contacto dovela-dovela están equilibradas. Por otra parte, tenemos esta fuerza que es generada por el peso de la dovela, que tiene que tener equilibrio precisamente con la fuerza resistente que estaría desarrollando la masa de suelo, que sería esta flecha en sentido contrario, para que haya equilibrio, y por conveniencia esta resultante la descomponemos en sus dos componentes, ¿ok? Resaltando que la normal sería igual al peso de la dovela por el coseno de alfa, donde alfa es la inclinación con respecto a la horizontal de la base, más bien dicho, de la superficie de contacto entre la dovela y la masa de suelo. ¿Ok? Entonces, lo que me interesa es, por el momento, me interesa saber cuál es la fuerza cortante resistente. Entonces, a ver, chicos, pregunta. ¿Cuál es la fuerza cortante resistente? Si estamos indicando que esta fuerza R es resultante y es la resistencia que se está desarrollando en la superficie de falla y que va, valga la redundancia, a resistir este peso de la dovela. Entonces, esta es la resultante, es la fuerza que resiste, pero esa fuerza resistente aplicada en la superficie se tiene que descomponer en una fuerza cortante TR y una fuerza normal. Entonces pregunto, ¿cuál es esa fuerza cortante que está actuando precisamente en esta parte de contacto? Escucho propuestas. Digo, la respuesta está más que mostrada en la figura y la acabo de resaltar. ¿Cuál es esa fuerza cortante? Jóvenes. La que está en términos de la cohesión y el ángulo de fricción.
sería esta fuerza TR, ¿no? O sea, al final de cuentas, la fuerza cortante que me va a resistir esta es la componente paralela a la superficie. Es esta la fuerza. Esta. Esa es la fuerza cortante resistente. Acuérdate que esto es lo que resiste y esto es lo que está actuando. Entonces, yo quiero una fuerza cortante. La resultante como tal no es la fuerza cortante. La fuerza cortante es la componente que actúa paralelamente a esta superficie. Entonces, la fuerza cortante es precisamente esta fuerza TR. Pero esa fuerza TR, que aquí la vamos a empezar a observar, TR es igual, primero voy a dejar que aparezca toda la expresión y ahorita les explico por qué esta expresión. Okay. No olvidemos que en algún momento aprendimos que el esfuerzo cortante o cualquier tipo de esfuerzo es igual a una fuerza P sobre un área, ¿no? En este caso, yo quiero la fuerza cortante, ¿no? La fuerza cortante P, le estoy poniendo P sub C para decir que estoy definiendo un esfuerzo cortante. Entonces yo requiero una fuerza cortante. Entonces, esa fuerza cortante es esta, que en mi diagrama la estoy representando como TR. Entonces, esa fuerza cortante debe ser igual a un esfuerzo cortante por un área, ¿ok? Ahora, ese esfuerzo cortante va a ser igual, este sería el esfuerzo cortante por el área. ¿Por qué TD es el esfuerzo cortante? Bueno, porque regresando a esta parte, acuérdense que la fuerza resistente, su componente cortante, tiene que responder a la necesidad de este peso, de este W, de esta fuerza W. Entonces, digamos que el suelo debe de estar preparada para soportar este esfuerzo que se está desarrollando en la superficie de contacto. Por lo tanto, el esfuerzo cortante que debo de considerar es el esfuerzo cortante que se desarrolla a lo largo de la superficie potencial de falla, ¿ok? Entonces, ese es el esfuerzo cortante. Luego, por el área. El área en donde está actuando esta fuerza cortante es precisamente la longitud de esta línea que tiene una inclinación con respecto a la superficie horizontal delta alfa n. Entonces, la longitud la estoy suponiendo que vale delta ln, que sería esta dimensión, por el ancho unitario. Acuérdense que el ancho unitario pues, sería algo así, ¿no? O sea, para que ustedes vean que la dovela que estamos analizando, pues más o menos iría en esta parte, algo así. ¿Ok? Entonces, esta es el área. Entonces, tengo, de acuerdo a mi definición, fuerza es igual a esfuerzo por área. ¿Ok? Ahora, este esfuerzo cortante que desarrolla o que se desarrolla a lo largo de la superficie de falla es esta, que aparece en nuestra expresión del factor de seguridad. Entonces, esta expresión es, bueno, este tau D es este término, ¿ok? Y este tau B, este tau E, ¿de dónde sale? ¿Cuánto vale este tau D? Pues es lo que le está demandando o es lo que le va a demandar esta dovela. Entonces, esta dovela le está demandando una resistencia, un esfuerzo cortante, y la masa de suelo tiene que responder a esa demanda de ese esfuerzo como una resistencia. Por lo tanto, este tau D
tau D, pues lo que voy a hacer es, digamos, despejarlo de esta expresión, ¿no? Este es lo que necesito acá. Bueno, pues entonces lo voy a expresar en términos de la resistencia de corte y del factor de seguridad, porque al final de cuentas es lo que yo necesito. Lo que yo necesito es llegar a este factor de seguridad y este esfuerzo cortante que me está demandando la dovela, lo voy a responder con esta resistencia al corte. Entonces, si despejo este tau D de esta expresión, están de acuerdo conmigo que sería tau F sobre el factor de seguridad, ¿no? Que es lo que estoy viendo en esta parte con rojo. Es decir, esto expresado o despejado a partir de esta fórmula es esta. ¿Estamos de acuerdo? Y este tau D está multiplicando por delta Ln, pues entonces simplemente lo paso tal cual, ¿ok? Y este tau F, ¿de dónde sale? Ya dijimos que tau F no es más que la resistencia promedio del suelo, ¿no? Es con lo que pretende responder el suelo. Y esa respuesta está en términos de la cohesión y está en términos de el ángulo de fricción, que son los parámetros de resistencia del suelo. Pues entonces lo que voy a hacer es expresar esta resistencia cortante en términos precisamente de los parámetros de cohesión. Entonces lo que vamos a hacer es, en lugar de tau F, vamos a anotar la ley de resistencia tau F, que sería C más el esfuerzo normal efectivo. Aquí ya lo estoy poniendo en términos efectivos. Acuérdense que siempre trabajamos en esfuerzos efectivos por la tangente de phi. El delta L, aquí se lo pongo. Y entonces 1 sobre el factor de seguridad es este término que está en el denominador. Entonces la fuerza cortante que va a resistir el peso de esta dovela está definida por esta expresión. 1 sobre el factor de seguridad que multiplica a C por esfuerzo normal tangente de phi por la longitud de la base de la dovela. ¿Ok? Hasta aquí queda claro cómo llegamos a esta fuerza cortante. Jóvenes. No escucho. Si me pueden corroborar que se va entendiendo, porque de aquí parte o aquí vamos a llegar a la expresión que vamos a programar en Excel, pero pues es importante saber qué es lo que estamos programando en Excel. Y que solo podría volver a repetir la última parte de cómo llegó a 1 sobre el factor de seguridad por... A ver, el salto de esta expresión acá, esta expresión a esta, o desde esta expresión acá. Pues aquí lo único que estoy haciendo es considerar 1 sobre factor de seguridad es esta parte, la estoy sacando, y en lugar de tau F, lo que estoy expresándola es en términos de la ley de resistencia de los suelos, que sería esta. Es decir, en lugar de poner tau F, estoy poniendo su equivalente en términos de los parámetros de resistencia. Entonces, esta partecita es esto que está con rojo. Esta parte que está aquí entre paréntesis es esta parte. Y 1 sobre el factor de seguridad, pues aquí es como si tuviésemos que todo esto multiplica a 1. Y entonces lo estoy expresando fuera de este corchete. Simplemente es una forma de ordenar la expresión. ¿Ok? Si alguien dice, oiga, es que a mí me gusta más cómo se ve como C más esfuerzo normal porque tangente de phi y todo esto multiplica delta L sobre el factor de seguridad, pues también se puede anotar así. No hay ningún problema. ¿Sí queda claro? Joven, ¿te hizo la pregunta? Sí, ya me quedó claro. Gracias. Ok, bueno, entonces, esta es la fuerza cortante. Ahora vamos a continuar con lo siguiente.
vámonos con la otra componente. ¿Cuál es la otra componente que está participando? La fuerza normal, ¿ok? O en este caso la fuerza normal, pero aplicado en un área, pues se transforma a un esfuerzo. Entonces, el esfuerzo normal efectivo en esta ecuación, ¿cuál es? Bueno, pues sería a este. Al final de cuentas, este es el esfuerzo efectivo, ¿ok? Entonces, este esfuerzo efectivo normal es precisamente el que provoca esta fuerza normal aplicado en esta área. Y entonces, pues vamos a aplicar la definición como tal. Fuerza normal entre área me da un esfuerzo efectivo. Pero ese esfuerzo efectivo, acuérdense que NR es la componente normal y esta componente normal va a responder a la necesidad de esta fuerza provocado por el peso propio de la dovela. Pero dijimos que esta fuerza normal, al responder a este esfuerzo, a esta carga o a este peso provocado por la dovela, tiene que ser igual al peso de la dovela por el coseno de alfa. Básicamente a lo que me refiero es la descomposición de la resultante en normal, sería el peso, ya lo habíamos mencionado aquí, el peso de la dovela por el coseno de alfa de la enésima dovela, porque estamos haciendo el análisis de la enésima dovela, sobre el área, y el área pues sería delta LN, ¿ok? Entonces, este sería el esfuerzo efectivo, ¿ok? Pero acuérdense que estamos haciendo un equilibrio, estamos haciendo un análisis de equilibrio. Entonces, vamos a regresar a nuestro conjunto de dovelas que me forman la masa dentro de la superficie de falla. Observemos, si integramos nuestra dovela, observemos que al final de cuentas, este peso N que estoy remarcando nuevamente con rojo, esta fuerza referido a este punto O, simplemente por tomar un punto de referencia y para desarrollar este equilibrio, si fijamos este punto O, este peso lo que va a provocar es un giro, ¿no? Un giro en este sentido, ¿no? O sea, lo que va a tratar es de voltearme hacia esta parte, ¿no? Y acuérdense que ese momento pues no es más que el producto de este peso o de esta fuerza por esta distancia, ¿no? Y esta distancia, al final de cuentas, bueno, también otra cosa que no debemos olvidar, que esa fuerza, ese peso, que no es más que la fuerza, está actuando en el centroide de la dovela, ¿no? Y el centroide de la dovela pasa a la mitad de la base de la dovela, ¿no? Entonces, si esta es la base de la dovela, medida horizontalmente, entonces a un medio de esta base estaría aplicándose esta fuerza WN. Y entonces, esa fuerza, si como yo necesito saber el brazo de palanca, es decir, esta distancia horizontal, entonces en este punto central donde está actuando esta fuerza WN, si yo la proyecto hacia la base de la superficie de falla de la dovela, entonces yo puedo ver con estas líneas punteadas, pues que me está formando un triángulo, ¿no? Y ese triángulo corresponde, el ángulo es alfa también. Entonces, como tengo aquí alfa, aquí tendría yo este cateto, la hipotenusa y este otro cateto. Entonces, evidentemente, la distancia, brazo de palanca, del punto O hacia donde se está aplicando WN, pues resulta ser R por el seno de alfa. ¿Ok? Entonces,
este brazo de palanca multiplicado por el WN es el momento que me está generando, y ese momento sería un momento motriz o un momento actuante. Y por otro lado, ¿quién va a responder a este momento? Pues quien va a responder es la fuerza tangencial. Entonces, por aquí, paralelamente a la superficie de falla, va a actuar TR. Ajá. Y esta TR va a tratar de resistir este momento generado por W. Entonces, este momento, acuérdense que TR es paralela a la superficie, y si es paralela a la superficie, el brazo de palanca resulta ser el radio, como lo pueden observar aquí. Entonces vamos a equilibrar este momento generado por la fuerza WN contra este momento desarrollado por la fuerza TR. Vean que voy muy despacio para que ustedes puedan entenderme a la idea, ¿ok? Eso es lo que dicen estos dos renglones. El momento de la fuerza actuante o motriz con respecto a O debe ser igual al momento de la fuerza resistente con respecto a O, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es precisamente expresar esos dos renglones con una pues, expresión matemática. Ahora, ojo, porque al final de cuentas no debo de perder de vista que este equilibrio se hace en conjunto, es decir, no nada más se hace con una dovela, tiene que hacerse con con cada una de las dovelas. Por lo tanto, aquí va a aparecer sumatorias. Pero al final de cuentas, lo que expreso es lo siguiente. Estamos diciendo que esta fuerza WN, es el peso, multiplicado por su brazo de palanca, que es es el momento de la fuerza actuante, ¿ok? Debe ser igualado al momento de la fuerza resistente, y la fuerza resistente no es más que la tangencial, que es TR. Pero TR ya lo definimos como 1 entre el factor de seguridad por C más el esfuerzo normal por tangente de phi por delta L. Entonces, esta fuerza resistente es la que tengo que multiplicar. Entonces, todo esto que estoy subrayando, bueno, lo voy a poner entre un recuadro. Este es la TR. 1 sobre el factor de seguridad por C más, aquí lo tengo como esfuerzo normal, pero aquí ya lo voy a integrar como esfuerzo normal igual a W por coseno de alfa sobre delta LN por tangente de phi por delta LN. ¿Ok? Todo esto, perdón, aquí me faltó agregar esta parte. El recuadro es todo esto. ¿Ok? Por su brazo de palanca. Y su brazo de palanca ya dijimos que era, al final de cuentas, el radio. Y por eso aquí aparece este radio. Lo que tengo en este recuadro, bueno, lo voy a poner así. Lo que tengo, ay, qué mal pulso. Vamos a tomarlo así. Y voy a utilizar mejor el resaltador, ¿ok? Esta parte que el momento resistente igualado al momento actuante sería el equilibrio de esta dovela, pero el equilibrio se debe mantener en toda la masa de suelo. Por lo tanto, pues tendríamos que ir sumando el equilibrio de esta, el equilibrio de esta, el equilibrio de esta, y así sucesivamente hasta llegar al último, al equilibrio de la última novela. Por lo tanto, aquí le estamos representando precisamente esto. Tengo que hacer una integración de todas estas dovelas. Entonces, lo que me está indicando que tengo que ir sumando los momentos
que me está generando cada una de las dovelas. Por eso decíamos que el método se basa en un equilibrio de fuerzas y esas fuerzas lo que están haciendo es provocar giros. Entonces, la sumatoria dice, empieza con la primera dovela y vela sumando a cada una hasta llegar a la última dovela. Y nuestra última dovela, acuérdense que era P. Entonces, este es el equilibrio, la sumatoria de los equilibrios de cada una de las dovelas. ¿Qué es lo que me interesa al final de cuentas? Lo que me interesa es obtener el factor de seguridad que involucra los parámetros del suelo de esta masa de suelo. Entonces, lo único que hacemos aquí es precisamente despejar ese factor de seguridad que me interesa. Entonces, vean que si me interesa este factor de seguridad, pues lo único que paso es, esto está dividiendo, lo paso al otro lado, multiplicando, esto que está dividiendo lo paso, esto que está multiplicando lo paso dividiendo. Y entonces, finalmente despejando el factor de seguridad, me queda de la siguiente forma. Factor de seguridad, lo pasé multiplicando, esto que estaba multiplicando lo paso dividiendo, W, pongan atención aquí, fíjense, pasaría yo WN por R por el seno de alfa N. Y esto, pues está multiplicando y no los voy a mover, eso se queda ahí, porque lo único que moví fue el factor de seguridad. Entonces estoy poniendo C por delta L, que estoy multiplicando bueno, antes, esto quedaría igual, me quedaría una R en el numerador. Y acuérdense que el denominador, este WR, pasaría aquí. Entonces tengo R entre R se anula. Por eso aquí ya no aparece el radio, si se dan cuenta. ¿Ok? Entonces solamente me queda este término que está dentro del paréntesis más delta LN. Entonces lo que hago simplemente es multiplicar por cada uno de los términos involucrados en la expresión. C por delta LN más delta LN por esta parte, y entonces se me elimina este pedacito, bueno, este término del denominador por este término. Y entonces nada más queda WN por coseno de alfa por tangente de phi. Y entonces este es el factor de seguridad que utilizamos precisamente para analizar la estabilidad por el método de Fellenius. Vean que este factor de seguridad ya está en función de los parámetros de resistencia del suelo y del peso de las dovelas. Ahora, ojo, porque el método de Fellenius, como fue el primero que se estableció, fue el que sentó las bases para los análisis de estabilidad. Y en ese tiempo, pues no había los recursos tecnológicos que ahora tenemos. Entonces, se hacía de la siguiente manera. Se suponía que delta LN, que es la longitud de la superficie de falla de la dovela, se suponía, voy a borrar, perdón, para que ustedes vean bien, voy a borrar las entradas de lápiz que hice, se suponía que era igual a la base de la dovela. Acuérdense que una cosa es delta LN y otra cosa es la base de la dovela. La base de la dovela es la distancia horizontal y delta LN, digamos, es la longitud de esta recta, pues inclinada, para que me entiendan más rápidamente. Entonces se suponía que si nosotros dividíamos la base entre el coseno de alfa n, pues ya teníamos esta longitud. Que al final de cuentas la longitud la seguíamos suponiendo recta cuando realmente es cilíndrica. Ojo con eso, ¿no? Otra situación hay que tener claro es el ángulo WN, que ese ángulo WN puede resultarnos positivo o negativo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el ángulo alfa n se mide a partir de la horizontal hacia arriba. Y entonces en este caso, en este sentido, es positivo. Pero ¿qué pasa
¿Qué pasa? Voy a regresarme. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta dovela? Aquí estaría actuando W. Estaría actuando W. Este sería el punto de actuación. Acá viene su horizontal, que sería como esta. Y por acá viene el ángulo, ¿no? Entonces, la inclinación del ángulo sería este. Y entonces, con respecto a la horizontal, el ángulo se tendría que medir en sentido contrario. Entonces, para esta dovela, el ángulo sería negativo y para esta dovela sería positivo. Para esta dovela sería positivo, para esta dovela sería negativo. ¿Sí se dan cuenta por qué sería negativo? Entonces, ojo con eso, porque hay que ver si los ángulos medidos son positivos o negativos. Aquí les estoy poniendo, es positivo cuando la pendiente del arco está en el mismo cuadrante que el talud. Y ojo, porque para identificar cuál es el factor de seguridad mínimo, es decir, estaríamos analizando el círculo crítico. El círculo crítico es aquel que va a provocar la falla. Entonces, ojo, porque no necesariamente el círculo que nosotros pues propongamos va a ser el crítico. Entonces tendríamos que hacer varias propuestas de círculos de falla y para encontrar precisamente el factor de seguridad mínimo que correspondería al círculo crítico. Eso es lo que hace hasta cierto punto pues lo tedioso de estos análisis, pero vuelvo a insistir, con el uso de los programas, esto se vuelve un poco o muy sencillo, ¿ok? Por eso hacemos varias pruebas, pues cambiando el centro del círculo, porque al cambiar el centro, pues evidentemente estoy trazando diferentes círculos, ¿ok? Y entonces aquí vuelvo a insistir, este factor de seguridad que estamos obteniendo supone que la presión de poros es 0, ¿ok? Ahora, para finalizar, mañana vamos a hacer un ejercicio, lo van a ir siguiendo conmigo a través de una tabla de Excel, pero a la vez necesito lo siguiente, necesito que ustedes tengan MATCAD, y que tracen, eso va a ser digamos como de tarea para el día de mañana. Les voy a subir a Classroom, les voy a subir un perfil donde ustedes a través de AutoCAD deben de trazar precisamente esta superficie con el respectivo círculo de falla que vamos a probar. Para eso, pues, les voy a indicar obviamente las dimensiones, es decir, yo les voy a decir cuánto vale H, cuánto vale R, cuál es la posición exacta de O, para que ustedes tracen el perfil. Les voy a indicar en cuántas dovelas van a dividir, y entonces el trazo que ustedes deben de obtener para todos debe de ser exactamente igual, porque tiene las dimensiones, ¿ok? Porque aquí yo lo voy a ir haciendo, se los voy a presentar cómo se hacía, digamos, manualmente, y lo vamos a comparar con lo que ustedes van a hacer utilizando las herramientas. Al final de cuentas vamos a llegar a la conclusión de que el factor de seguridad es muy parecido, y la variación, la ligera variación que tenemos es precisamente por la precisión que tienen al utilizar MATCAD, donde yo le indico a MATCAD, a ver, dame exactamente el área de esta sección delimitada por estas dos líneas horizontales, horizontal, y este arco. O sea, la AutoCAD te puede medir exactamente la longitud de un arco, a diferencia de que cuando se hacía manualmente, se suponía que este arco, pues su longitud, bueno, su dimensión era una recta, ¿no? Entonces, la variación, pues evidentemente resulta mínima, pero pues al final de cuentas, pues hay diferencia, ¿no? Entonces, realmente lo que yo les propicio es que utilicen una herramienta para desarrollar el método de TF-Linux con una precisión como
más exacta y pues a ustedes aprendan a hacer un análisis de estabilidad, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de mañana y con eso básicamente cerraríamos. La hoja de trabajo no es difícil. Lo difícil sería precisamente que ustedes mañana, por eso tienen que traer ya todo listo, su superficie, porque ya una vez su superficie les voy a decir, a ver, midan el área de la dovela 1, midan el área de la dovela 2, midan el ángulo de la dovela 1 y ustedes van a ir pues capturando sus valores que vayan midiendo. Estrictamente, como todos vamos a tener la superficie de falla la misma, pues todos deberían de tener valores iguales. La intención de hacerlo así es pues para ir pues contrastando los resultados, aunque no necesariamente, vuelvo a insistir, cuando hagan un análisis de estabilidad van a proponer el mismo círculo, cada uno tendría que proponer un círculo diferente, ¿ok? Entonces, eso es lo que haríamos el día de mañana. Si no hay ninguna duda o comentario, pues me despido y nos vemos